Hola con todos. El día de hoy, por medio de esta presentación, vamos a recordar el correcto llenado de los formularios 006, 007 y 008. El formulario 008 de emergencia es el instrumento oficial en nuestro medio en el cual el personal que labora en los servicios de emergencia recopila los datos del paciente. Este documento posee características especiales, las cuales permiten resumir los datos más relevantes que permitirán un acercamiento diagnóstico y un tratamiento inmediato acorde a las circunstancias en que se lleva a cabo esta atención médica. El formulario 008 es un documento oficial creado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y sus características están fundamentadas en el criterio técnico de expertos que trabajan en los servicios de emergencia de nuestro medio. Tiene como objetivo mantener disponible un registro sistemático de los datos recopilados durante la atención a los usuarios en el servicio de emergencia. Este formulario consta de varias secciones, tanto en su anverso como en su reverso. En el anverso vamos a evidenciar que existen 5 secciones. La primera sección del formulario 008 corresponde al registro de admisión, en el cual se debe de registrar los datos completos de identificación del paciente, tanto sus 2 nombres como sus 2 apellidos, y su número de cédula de ciudadanía, la dirección de residencia habitual, incluyendo barrio, parroquia, cantón, provincia y zona urbana o rural, el número de teléfono del paciente, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, nacionalidad, grupo cultural si lo amerita, edad cumplida en años. Marcar con una X el sexo y el estado civil del paciente. Indicar la instrucción del último año aprobado. No olvidar que se debe de registrar la fecha de admisión al área de emergencia del paciente, la ocupación de él, su empresa donde trabaja, el tipo de seguro que posee el paciente y en caso de ser referido a otra institución de salud, indicar el nombre de esta. Asimismo, se debe de registrar el nombre de un familiar o de un amigo en caso de ser necesario la comunicación del estado de salud del paciente, el tipo de parentesco o afinidad que esta persona posee con el usuario, la dirección de la persona y su correspondiente número de teléfono. Marcar con una X la forma de llegada del paciente de emergencia, ya sea de forma ambulatoria, por ambulancia o de otros transportes. La fuente de información, la institución o persona que entrega al paciente y su número de teléfono respectivo. La segunda sección corresponde al inicio de atención y su motivo. Bajo ninguna circunstancia se debe de olvidar de registrar la hora en que inicia la atención en el área de emergencia para el paciente. Asimismo, se debe de detallar el motivo de consulta al área de emergencia por la que acude el paciente, ya sea una causa traumática, clínica, ginecobstétrica, causa quirúrgica o de otra índole especial. En caso de conocerse, se debe de registrar el grupo sanguíneo y factor RH. Asimismo, marcar con una X si este caso ha sido notificado a la policía. La tercera sección se debe de llenar en caso de existir algún tipo de accidente, violencia, intoxicación, envenenamiento o quemadura. Se debe de registrar la fecha, el lugar y la dirección del evento en donde ocurrió. Marcar con una X si el paciente acude a la emergencia con custodia policial. Asimismo, se debe de marcar con una X según el tipo de emergencia y escribir las observaciones. En caso de que el paciente presente estado etílico o un aliento etílico, se debe de marcar con una X y registrar el valor de alcocheck si este se encuentra disponible. La cuarta sección corresponde a los antecedentes patológicos personales y familiares. Se debe de marcar con una X los antecedentes personales y familiares, indicando si posee alergias, antecedentes clínicos, ginecológicos, traumatológicos, quirúrgicos, farmacológicos, psiquiátricos y asimismo indicar si existe otros tipos de antecedentes diferentes a los mencionados anteriormente. Asimismo, se debe de escribir los detalles resumidos de cada tipo de antecedente, ya sea patológico personal o familiar que posee el paciente. La quinta sección corresponde a la enfermedad actual y revisión del sistema. Marcar con una X en las opciones señaladas de acuerdo al estado del paciente. Si acude con una vía aérea libre o una vía aérea obstruida. Y si el paciente se encuentra en una condición estable o una condición inestable. Se deberá también registrar
sobre la cronología, localización, características, intensidad, frecuencia y factores agravantes del problema por el que acude al área de emergencia. Esta sección corresponde a los signos vitales, mediciones y valores, en el cual se debe de registrar los datos recopilados de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura bucal o axilar y en caso de poder realizarse el peso y talla del paciente. Asimismo, se debe de registrar los valores calculados de la escala de Glasgow, tanto sus parámetros ocular, verbal y motora, los valores de la reacción pupilar derecha e izquierda, tiempo de llenado capilar y saturación de oxígeno. La séptima sección corresponde al examen físico y diagnóstico, el cual se encuentra detallado y clasificado de acuerdo a las diferentes áreas anatómicas del cuerpo humano. Si el paciente no se encuentra con ningún tipo de patología o alteración, se debe de marcar con las iniciales SP. Caso contrario, si el paciente posee algún tipo de alteración patológica en las diferentes regiones o áreas anatómicas, ya sea de órganos y sistemas, se debe de marcar con las iniciales CP. Asimismo, se debe de registrar abajo el número y los hallazgos patológicos. La octava sección corresponde a la localización de lesiones, el cual es un gráfico que nos va a permitir graficar las diferentes lesiones que presente el paciente. En este se debe de escribir en el diagrama el número de la lesión correspondiente a la región afectada. Si la lesión es diferente, registrar el nombre en el numeral 15 y escribir el número en el diagrama. Se debe de registrar información adicional sobre el diagrama topográfico si es necesaria una aclaración. La novena sección corresponde a la emergencia obstétrica, la cual permite registrar las características de una emergencia obstétrica y realizar observaciones adicionales si amerita. Las diferentes características de la emergencia obstétrica son las siguientes: datos ginecológicos y obstétricos tales como gestas, partos, abortos, cesáreas, fecha de última menstruación, semanas de gestación, movimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal, membranas, si se encuentran rotas o íntegras, tiempo de ruptura de membranas. Asimismo, registrar la altura uterina, la presentación, dilatación, borramiento, el piano, si la pelvis es útil o no y si hay presencia de contracciones. La décima sección corresponde a la solicitud de exámenes. Se debe marcar con una X en el bloque de los exámenes complementarios, sean estos de laboratorio o de imágenes, que se vayan a realizar en el paciente, y anotar una descripción en la parte inferior del bloque. Asimismo, se debe de registrar abajo comentarios y resultados anotando el número correspondiente al examen realizado. En el área de diagnóstico de ingreso, el médico debe de registrar el nombre del diagnóstico de ingreso e indicar si este es presuntivo o definitivo, y escribir la codificación del diagnóstico según la clasificación internacional del CIE-10. En el área de diagnóstico de alta, el médico deberá de registrar el nombre del diagnóstico de ingreso luego del análisis de exámenes complementarios, cuando el paciente ingresa al área de hospitalización o es dado de alta del área de emergencia. Asimismo, debe de indicar si este diagnóstico es presuntivo o definitivo y debe de escribir la codificación del diagnóstico según la clasificación internacional de enfermedades CIE-10. En el área de plan de tratamiento, el médico escribirá las indicaciones y medicamentos. Debe de describir las indicaciones generales para el inicio del tratamiento o procedimientos necesarios. Y en el área de medicamentos debe de registrar el nombre genérico del principio activo con la concentración y presentación respectiva. Registrar la posología y otras indicaciones correspondientes. En la sección del alta se debe de registrar el destino del paciente, es decir, si será dado de alta el domicilio, a observación, a internación y el estado en el que se encuentra, ya sea que egresa vivo y en qué tipo de condición. Por último, se debe de registrar la fecha, hora de salida del paciente, nombre y firma del médico responsable. El formulario 006 es un formulario que debe ser obligatorio de ser llenado antes del alta o egreso del paciente e implica el final del tratamiento o del episodio de una patología específica.
Tiene como objetivo mantener disponible un resumen completo de los eventos diagnósticos, terapéuticos y de evolución de un episodio de hospitalización, desde el ingreso hasta el egreso del paciente. La epícrisis consta de 9 partes. En la primera se deben de colocar los datos del paciente, como los nombres, apellidos, sexo y su historia clínica. En el resumen del cuadro clínico, el médico debe describir un resumen del estado actual en base a signos y síntomas desde su aparición hasta el momento del llenado o de alta del egreso del paciente. La segunda parte es el resumen de evolución y complicaciones, en la cual se debe describir una síntesis de los sucesos más importantes en el desarrollo de la evolución y tratamiento, así como las complicaciones encontradas. El tercer ítem corresponde a hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos, en el cual se debe describir una síntesis de los resultados más importantes de las determinaciones de laboratorio e informes de los procedimientos de diagnóstico. La cuarta parte es el resumen del tratamiento y procedimientos terapéuticos, en la cual se debe de registrar una síntesis de los planes de tratamiento propuestos y de los procedimientos médicos y quirúrgicos realizados. Pone los diagnósticos de ingresos, en el cual el médico debe de registrar el nombre de los diagnósticos de ingresos del paciente e indicar con una X si son presuntivos o definitivos. También debe describir el código asignado de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10. A continuación, el médico deberá describir los diagnósticos de egreso, marcar con una X según sean presuntivos o definitivos y registrar el código asignado de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. El séptimo ítem corresponde a las condiciones de egreso y pronóstico, en el cual se debe de describir el estado clínico al momento del egreso, eventos clínicos previsibles de acuerdo a las condiciones del egreso. A continuación, se deberá anotar la identificación de los profesionales de la salud responsables de las diferentes fases de tratamiento durante la internación del paciente, indicando nombre, especialidad y código del médico. Asimismo, se debe de registrar las fechas en el periodo de responsabilidad del tratamiento del paciente correspondiente de cada médico. Finalmente, se debe de establecer las condiciones de ingreso del paciente. Marcar con una X en las opciones de alta si es definitiva o si es transitoria. Asimismo, marcar si es asintomático, si establece una discapacidad leve, moderada o grave, si el retiro es voluntario por solicitud del usuario y sin autorización del médico tratante, o un retiro involuntario sin solicitud del usuario ni autorización del médico tratante. En caso de que exista defunción, se deberá de marcar una X si el fallecimiento se produce en menos de 48 horas o más de 48 horas de internación. Y asimismo se debe establecer los días de estadía, calculando los días de estadía del paciente según la norma. Registrar uno si el paciente ingresa y egresa el mismo día. No olvidar colocar fecha, hora del egreso, el nombre del profesional responsable del egreso del paciente y la firma de él. El formulario 007 o formulario de interconsulta es la solicitud de valoración de otro profesional de diferente especialidad en el mismo establecimiento. Esto no es una referencia, en este caso se utiliza un formulario de interconsulta de la historia clínica. Por ejemplo, cuando el cirujano, antes de una operación, pide interconsulta al cardiólogo. El objetivo de este formulario es disponer de un registro sistematizado de los datos de las solicitudes e informes de interconsulta. El formulario 007 de interconsulta consta de 5 partes, pero antes que nada se deberá de registrar el nombre, apellido, sexo, edad e historia clínica del paciente, así como el establecimiento solicitante. El primer ítem corresponde a las características de solicitud y motivo. Se debe describir el establecimiento de destino, el servicio consultado, el servicio que solicita, asimismo registrar la sala y cama en la que se encuentra el paciente, marcar con una X si la interconsulta es normal o urgente, indicar el médico interconsultado y sobre todo se debe de escribir la causa real que origina la solicitud de interconsulta. A continuación, el cuadro clínico actual
corresponde de escribir un resumen organizado de los datos de la anamnesis y examen físico del paciente, con énfasis en la patología que se consulta. En la tercera parte se debe describir y registrar los datos más importantes del laboratorio clínico, imagenología y otros exámenes especiales, así como procedimientos diagnósticos. El cuarto ítem corresponde a los diagnósticos, en el cual el médico que interconsulta debe de registrar el nombre de los diagnósticos del paciente, marcar con una X según sean presuntivos o definitivos, y asimismo registrar el código asignado de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades día a día. El quinto ítem corresponde a los planes terapéuticos y educacionales realizados, en el que se debe describir el conjunto de exámenes complementarios solicitados, medidas educativas, farmacológicas y procedimientos realizados. Finalmente, se debe de escribir fecha y hora de la interconsulta, el nombre del profesional responsable de la interconsulta y su firma. Muchas gracias por su atención.